Para evitar perdernos en el bosque semántico sobre el cual alerta el experto español Lorenzo García Aretio, debemos precisar bien los conceptos que vinculan a la educación con las tecnologías de información y comunicación, también conocidas por sus iniciales TIC. En tal sentido, recordemos que la educación a distancia consiste en un diálogo didáctico mediado entre docentes y estudiantes de una institución que, no coincidiendo en los mismos espacios y por lo general tampoco en el mismo tiempo, pueden aprender de forma independiente o grupal, algo que en los últimos años viene siendo facilitado por las redes informáticas. Esto no significa, sin embargo, que la educación a distancia sea equivalente a la virtual o en línea, términos referidos más bien al soporte tecnológico del proceso educativo antes que a sus fundamentos teóricos y epistemológicos. La educación a distancia nace en el siglo XVIII, pero comienza a cobrar fuerza recién después de la Segunda Guerra Mundial para brindar formación académica y profesional a personas adultas impedidas de completarla por razones geográficas, laborales o de otra índole, de manera que tiene un fuerte arraigo en la andragogía. Sus inicios se apoyaron fundamentalmente en recursos instruccionales impresos, distribuidos por correspondencia, pero estos se fueron diversificando al ritmo del avance, la reducción de costos y la masificación de los medios de comunicación radioeléctricos y la electrónica en general. De esta manera, echó mano primero de la radio, luego de la televisión y más tarde de los soportes magnéticos como los cassettes de audio y video. Por su parte, las tecnologías de información y comunicación son aquellas que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos, ya sea texto, imagen, sonido, video o una combinación de todos ellos. Aunque ya habían logrado una presencia importante en ámbitos corporativos desde la década de 1970, su masificación comienza en los años 80 con la llegada a los hogares de los computadores personales. En esa misma década aparecieron los medios ópticos digitales como el CD-ROM, iniciando así una nueva era para los contenidos audiovisuales y su carrera hacia la interactividad. A finales de la década siguiente comienza a generalizarse el acceso a Internet, que ya entrado el siglo XXI permite incorporar el hipertexto y los contenidos multimedia a los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo en la modalidad a distancia, sino también para complementar la presencial e incluso dar origen a la mixta o blended learning a mitad de camino entre una y otra. La propia Internet también ha experimentado un rápido proceso evolutivo. En tal sentido se habla de la web 1.0, caracterizada básicamente por páginas estáticas, la web 2.0, cuando ya el usuario común puede compartir información y crear contenidos mediante plataformas dinámicas e interactivas como los blogs y las redes sociales, y la web 3.0 o semántica, actualmente en desarrollo, y que se basa en la realidad virtual y aumentada, el Big Data y la inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Estas fases han encontrado su expresión educativa en sistemas en línea desarrollados primero bajo enfoques conductistas para luego avanzar hacia aplicaciones más afines al constructivismo y a la emergente teoría conectivista. Las TIC proporcionan herramientas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tornan más atractivos los contenidos, estimulan la iniciativa, la autonomía y la creatividad, fomentan la comunicación y el trabajo colaborativo y brindan una retroalimentación instantánea al estudiante. También resultan muy útiles para la gestión de los entornos educativos, permiten una formación ajustada a las necesidades y condiciones específicas del alumno mediante la superación de las barreras espaciotemporales y la selección personalizada de contenidos, y si su uso se diseña y planifica con criterios inclusivos, pueden contribuir también con la disminución de las desigualdades sociales. Sin embargo, también entrañan riesgos e inconvenientes. Pueden provocar adicciones y conductas ludopáticas. Su implementación aún resulta costosa, especialmente para los países del tercer mundo. La tentación del plagio gravita constantemente sobre los estudiantes. Con frecuencia resultan distractoras y como en Internet abunda tanta información tendenciosa y poco fiable, pueden crear confusión y entorpecer los objetivos del aprendizaje. Las TIC han potenciado la educación informal, sobre todo gracias a Internet. Han incentivado la transparencia en la gestión de los centros educativos, dado que facilitan su escrutinio público y la difusión de buenas prácticas. Han contribuido a cerrar la brecha digital en la medida que los centros educativos colaboran con los estudiantes que carecen de equipamiento informático o acceso a Internet en sus hogares
y han enriquecido el proceso de enseñanza y aprendizaje gracias a su versatilidad e innovaciones. La intensidad de estos impactos varía en función de los escenarios particulares, que pueden ser tecnócratas, caracterizados por una adaptación tímida y pasiva a las TIC, reformistas, cuando muestran disposición a incorporar métodos docentes que se valen de estas tecnologías como instrumentos de construcción cognitiva, y finalmente holísticos, cuando la reestructuración es de tal magnitud que no se plantea solamente incorporarlas a los centros educativos, sino además transformarlos en la misma proporción que ellas modifican el entorno donde se desenvolverán los egresados. En lo personal comparto la preocupación de que las TIC tienden a profundizar las llamadas brechas de segundo nivel, que se derivan de la calidad de los contenidos a los cuales acceden los internautas y de los hábitos y criterios con que las emplean. Estas brechas los dividen en pobres y ricos digitales, lo cual tiene causas y consecuencias fuera del ciberespacio, porque, para decirlo en términos sociológicos, expresan sus diferencias de capital cultural. Así que si se desea que la educación contribuya a disminuir las diferencias sociales en general, debe procurarse que los estudiantes las usen con sentido reflexivo y crítico. Los propios procesos instruccionales deben diseñarse sin perder de vista estas diferencias, pues se supone que el sistema educativo tiene que favorecer el surgimiento de una sociedad más justa y libre y menos desigual. Por otra parte, debe quedar claro que las TIC son un medio y no un fin en sí mismas, y que los sustantivos son las estrategias, las actividades didácticas y los tipos de aprendizaje que se promueven mediante su uso, se trate de educación presencial, a distancia o mixta. Hay que evitar entonces a toda costa hacer de ellas un fetiche, sobre todo considerando que llegaron para quedarse y además para conquistar cada vez más terreno en el campo educativo. En este sentido, urgen desarrollos teóricos y conceptuales que permitan digerirlas adecuadamente, porque más allá de toda su carga de innovación, lo fundamental es que la educación es un proceso social que atiende necesidades profundamente humanas y de ninguna manera puede reducirse a sus componentes instrumentales, por novedosos y fascinantes que sean.